Muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios hoy en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra de Dios así: Y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bueno, acá vemos a Dios, el creador del cielo y de la tierra, que formó un huerto, dice la Biblia, que hizo un lugar, por así decirlo en mis palabras, especial, en el lugar que él formó, o sea, un lugar que él formó en la tierra que él hizo. Y vemos algo diferente acá en ese huerto, en ese lugar que él hizo en Edén, que es algo para depositar ahí al hombre, para que el hombre esté ahí y el hombre gobierne desde ahí, el hombre haga y desde ahí se desarrolle. Pero dice la Biblia, dice así, en el libro de Génesis capítulo 3: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no mueras. Hermanos y hermanas, a usted que hoy me escucha, muchas veces los seres humanos interactuamos con el enemigo. Y cuando usted y yo hablamos con el enemigo, cambiamos palabras con el enemigo, él usa las palabras que tú y yo vamos a decir o que decimos para afectarnos, para destruirnos. Porque la Biblia nos enseña y nos dice que el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir. Que Dios viene a dar vida y vida abundante. Lo que Dios estaba haciendo con el hombre y la mujer en el huerto del Edén era preservándolos, era cuidándolos, era protegiéndolos, era dándoles un lugar de privilegio. Pero viene el enemigo, interactúa con ellos y ellos escuchan la voz del enemigo y de una vez empieza el enemigo sutilmente a meter cizaña, a destruirlos. Y quiero pues que sigamos leyendo lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra: Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué sucedió esto? Ya acabamos avanzados. ¿Por qué pasó esto? Porque ellos escucharon la voz del enemigo y obedecieron a la voz del enemigo porque les pareció bien, lo hicieron voluntariamente. Ellos abrieron la puerta al enemigo. El enemigo tocó la puerta, ellos abrieron la puerta, él entró y destruyó lo que Dios había hecho en ellos. Y entonces cuando Dios viene y los llama, ellos se esconden de Dios. Y hoy en día existen muchos cristianos que andan escondiéndose de Dios, que andan huyendo de la presencia de Dios, porque le prestaron atención a las sutilezas del enemigo y permitieron que el enemigo sembrara en sus corazones la maldad y concibió el pecado en ellos. Y entonces el pecado trajo muerte. Hoy en día hay muchas personas así. Y hoy podemos ver cómo Dios formó ese huerto para nosotros, para el hombre y la mujer. Y cómo ellos decidieron cederle territorio, cederle terreno al enemigo. Y el enemigo vino y los destruyó y les quitó la bendición que Dios les había dado. Yo soy hoy en este lugar para decirles que tú y yo somos ese jardín en el cual Dios está cultivando, en el cual Dios está plantando. Porque hoy Dios se acercó a nosotros en la persona de Cristo, que fue el que vino y padeció por nosotros en la cruz, vino y murió a nuestro favor y nos hizo templo de su Espíritu Santo. Hoy usted y yo somos casa de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros? Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos esa casa de Dios. Así como Adán y Eva vivían en el huerto del Edén,
Y la presencia de Dios se paseaba en ese lugar con ellos a la luz del día y en todo momento. Hoy usted y yo somos casa de Dios. Dios habita en nosotros. Él decidió hacernos su morada, para que tú y yo nunca estemos solos, para que escuchemos la voz de Él y no la voz del maligno. Pero existen muchos cristianos que escuchan más la voz del diablo que la voz de Dios, porque le prestan más atención a las cosas de este mundo que a lo que dice la santa palabra de Dios, y se rigen por lo que el mundo dice en su propia opinión y no por el consejo de Dios. Yo hoy, hermano y hermana, usted que hoy me está escuchando, quiero decirle, no olvide el precio que fue pagado por usted. No olvide que tenemos un enemigo sutil que quiere destruir lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y está en nosotros si decidimos cederle el terreno, cederle lugar, darle lugar. O si le decimos, un momento, hasta aquí llega, usted es un enemigo derrotado, yo no tengo que negociar con usted, yo no voy a seguir hablando con usted, yo no te voy a seguir cediendo terreno. Hoy yo declaro en Cristo que yo soy un hombre, que yo soy una mujer más que vencedora y decido seguir a Cristo con todas mis fuerzas de aquí en adelante. Hoy yo me declaro en Cristo más que vencedor. Está en cada uno de nosotros. Si le damos el lugar al enemigo o decidimos seguirle creyéndole a Dios. Recuerda que Dios te ama y que somos casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Somos especiales delante de los ojos de Dios. Dios quiere cultivar ese jardín que hay en nosotros para que nosotros demos ese fruto abundante y que nuestro fruto permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama. Muchas bendiciones en este día.